1400 años de declive del pensamiento y la civilización causado por la crisis de la Iglesia Católica, suscitada por la controversia sobre el papado francés de Aviñón y el Gran Cisma, los efectos catastróficos de la peste negra y la reevaluación de los valores medievales condujeron al desarrollo de una cultura que supuso el retorno a la razón, el estudio de la naturaleza y la investigación empírica. Estimulada por los trabajos de Petrarca y Boccaccio, la teología pasó a un segundo plano y el objeto de estudio volvió a ser el hombre. Estos hechos propiciaron una revisión y estudio de la antigüedad clásica, renaciendo en Italia y luego en otros países europeos la cultura clásica de Grecia y Roma. Surgieron sentimientos nacionalistas y el latín dejó de ser la lengua universal para dar paso a las lenguas vernáculas. La nueva estética se basó tanto en la antigüedad clásica como en la estética medieval, aunque a veces resulta contradictorio. Lo bello oscilaba entre la concepción realista de la imitación de la naturaleza y una visión ideal de perfección sobrenatural, siendo el mundo visible el camino para ascender a una dimensión suprasensible. Lo divino, el mundo de las entidades matemáticas, sobre todo en cuanto a armonía pitagórica, el plano de los conceptos generales, el saber empírico y técnico, el ámbito moral, etc., eran concebidos como uno, y el artista y el poeta eran a la vez artífices, educadores, científicos y maestros de placer. Al llegar a su fin el giotismo, desaparecen las artes cristianas. Sus objetivos autónomos se convirtieron en laicos. El gusto por el mundo sensible inspira amor por sí mismo y ya no como lenguaje simbólico, mientras el artista hace uso de la imaginación, la memoria y una constante colaboración del pensamiento. En el terreno de las artes plásticas, los primeros escritos constituyen una verdadera literatura sobre arte. Una buena parte de la energía de los autores se va a defender la dignidad social e intelectual de su arte. Así lo hizo Ghiberti en sus comentarios. Fue el primero en periodificar la historia de las artes, distinguiendo antigüedad clásica, período medieval y lo que llamó renacer de las artes o renacimiento, en el que dejaría sus convicciones estéticas. Para Ghiberti, la pintura es razonamiento y depende de la visión en una relación espiritual, pero la visión es subjetiva, por lo que el juicio es arbitrario. Ghiberti fue una personalidad modesta hasta 1401, cuando participó con El sacrificio de Isaac en el concurso para la realización de la segunda puerta o puerta norte del Baptisterio de Florencia, ganándole a Donatello, Jacopo della Quercia y Filippo Brunelleschi. Ghiberti es representativo de un estilo suave que se inspira en el naturalismo tardomedieval, aunque no vuelve la espalda a las formas clásicas. Al final, realizó 28 relieves de bronce de formato cuadrilobulado relativamente pequeño, dispuestos en una cuadrícula de 7×4 en el rectángulo de la puerta. En 1425, el gremio de comerciantes de Florencia le pidió que se ocupara también de las puertas este, para la que realizó 10 grandes plafones de bronce dorado en las que se representan escenas del Antiguo Testamento en un estilo que nada tiene que ver con el anterior, por sus figuras construidas sobre fondos de paisajes en los que se aplican con rigor las reglas de la perspectiva y composición renacentista. Presenta composiciones con un gran número de figuras que se distribuyen en 3 niveles, colocando más abajo a las más cercanas y más arriba a las más pequeñas, disminuyendo así de tamaño. Desarrolla las líneas de fuga ya planteadas por Brunelleschi, utilizando las arquitecturas y la disposición de los personajes para sugerir esas diagonales que dan la sensación de perspectiva y profundidad. Se produce así una lograda visión de los valores del mejor gótico lineal con el naturalismo clasicista del primer Renacimiento. León Battista Alberti encarna la idea renacentista del hombre como homo universal, que sabe todo y lo hace todo, sin ser un profesional en nada, arquitecto y urbanista, pero además matemático, literato, filósofo, músico, pedagogo, entre otros. Es él quien marca con su tratado de la pintura el inicio de una verdadera revolución y oposición contra la estética medieval, desde una influencia aristotélica, pretendiendo aportar una base científica al arte. En su introducción, marca la distinción entre la forma presente, la palpable, y la forma aparente, es decir, la que aparece ante la vista, que varía según la luz y el lugar, a la que se unió la teoría de los rayos visibles. En este tratado, Alberti diferencia entre copia y variedad, diferencia que se expresará durante todo el Renacimiento. Mientras la copia es la abundancia de temas presentes en una composición,
La variedad, en cambio, es la diversidad, tanto en la decoración como en los colores, en los temas. Pero será en su tratado de arquitectura, de reedificatoria, donde postulará una estética de la perfección, tomando como modelo los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, e introduciendo todo un sistema de símbolos en la arquitectura, como arte de imitación de la naturaleza, más exactamente el modo como actúa la naturaleza, entrando en curiosas consideraciones numéricas. Allí define la belleza como conchinitas, consinidad, ordenación simétrica, que se puede traducir como la justa medida, cuando no sobra ni falta nada. Se trata de una cierta conveniencia razonada en todas las partes, como armonía y perfección o unidad de las partes con el todo. Solo conseguida cuando todo cambio que se intente resulte nocivo para el conjunto. Esta belleza tiene su fundamento objetivo en la mímesis, la imitación de la naturaleza aristotélica, pero transformada y agrandada, como recreación de organismos a la manera del procedimiento natural que determina y da forma al mundo. Pudiéndose conocer lo bello, y este conocimiento rebasa el sensualismo y el impresionismo de los gustos, al establecer una distinción entre una ratio o innata ratio y la vanidad de la opinión, teniendo su origen en la ratio y el vitalismo de Santo Tomás de Aquino. De allí deduce el principio de la vida, donde se la ve con la eficacia de la natura naturans, aquello que es en sí y se concibe por sí, y no con la mera imitación de las cosas, ni con la repetición de la natura naturata, o aquello que se sigue de la necesidad de la naturaleza de Dios, sino con la imitación de la fuerza creadora. Lo estética es racional y racionalista de lo perfecto y lo final, aunque todo artista está convencido de pintar lo ideal y, al mismo tiempo, de ser investigadores científicos de lo real. La vida reaparece en el arte, puesto que cada perfección hace del arte un ser único. Su teoría de las conchinitas, como teoría de módulos y de proporciones, atribuye a los números virtudes ocultas y místicas de influencia pitagórica. Este respeto por las proporciones, esta obediencia a la relación, es el mismo rigor contenido en el orden universal. Es la condición de toda naturaleza a la vez que de toda obra artística, hallándose sometida a las leyes como un costo. El número gobierna la obra como gobierna el mundo, por lo que no le parece innatural ordenar y componer elegantemente sus obras. Está convencido de que la perspectiva lineal es la realidad espontánea del mirar y la estructura esencial del mundo visible. De allí el uso del término decorum, como el tratamiento del artista para adecuar los objetos y temas artísticos a un sentido mensurado. De una inspiración platónica diferente son los intereses filosóficos de Nicolás de Cusa, encontrándose subordinados al problema de Dios, su relación con el universo y el hombre, y el acceso de ésta a él. Ante las limitaciones del esquema aristotélico para pensar a Dios como unidad y el máximo absoluto, el cusano se vale de métodos lógicos medievales y analogías matemáticas para explicar la naturaleza de Dios y el universo. Parte de una idea por la que entiende que todo lo creado, incluido el hombre, es imagen de Dios, es decir, todo es manifestación de un único modelo, pero no es una copia, sino un signo de ese ser supremo. El universo, visto como la totalidad de las cosas finitas, fluye y retorna a Dios. A través de las cosas materiales nos podemos acercar al ser supremo, pero como la imagen no es perfecta, el ser supremo es inalcanzable. La verdad de la imagen no puede ser vista tal como es en sí a través de la imagen, porque la imagen nunca llega a ser el modelo. Toda perfección viene del ejemplar que es razón de las cosas. Este es el modo como Dios reluce en las cosas. De allí que recoge el concepto platónico de belleza como cualidad ideal, no material, siendo la idea o Dios lo que forma el resplandor de la belleza. Como consecuencia, el absoluto es incomprensible, puesto que lo invisible no puede ser reducible a lo visible. Lo infinito no se encuentra en lo finito, porque en Dios se produce una contradicción. Es debido a que Dios es lo absoluto y a la vez es lo uno y múltiple. Por eso, todo el conocimiento humano es una ignorancia instruida, docta, por lo que para poder encontrar el verdadero conocimiento hay que separarse de las características de las cosas y encontrar la esencia de las cosas.
Y si Dios es lo unitario y lo infinito a la vez, el mundo también es infinito, no tiene fin. De aquí se extrae que no existe centro del universo, por lo que la Tierra no es el centro del universo, por lo que tampoco existe un punto de referencia. Todo es relativo y no hay un lugar de privilegio en el universo. Tampoco hay quietud, sino que todo está en movimiento, incluido el Sol, por lo que si no nos percatamos del movimiento, no significa que no exista. El Renacimiento puso especial énfasis en la imitación de la naturaleza, lo que consiguió a través de la perspectiva o del estudio de las proporciones, como los realizados por Fray Luca Pacioli sobre la sección áurea. En su tratado de Divina Proporzione, Pacioli habló del número áureo, representado por la letra griega phi, el cual posee diversas propiedades como la relación o proporción, que se encuentran tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza, en elementos tales como las caracolas, las nervaduras de las hojas de los árboles, el grosor de las ramas, etc. De allí que atribuyera un carácter estético especial a los objetos que siguen la razón áurea, así como les otorgó una importancia mística. En todo lo anterior encontramos, en forma plenamente acabada, todo aquello que se suele considerar como las características dominantes de la nueva estética de Leonardo da Vinci. Da Vinci se preocupó esencialmente de la simple percepción, la observación de la naturaleza. El arte es inseparable de la ciencia y no es, de hecho, más que su aplicación. Dado que en el artista debe haber un deseo insatisfecho y aún insaciable, buscaba la vida en la pintura, la cual encontró en el color, en la luz del cromatismo. Se le abren al artista dos perspectivas, o la imitación de la naturaleza o la sustitución de un ideal en la realidad. El artista debe darse cuenta de la libertad absoluta que tiene para crear y para añadir a la naturaleza la humanidad de su imaginación. Así, lo que tiene interés en una obra no es la obra misma, sino el artista que se encuentra detrás de ella, el hombre que ha refractado de manera única la naturaleza. Para Leonardo era más importante el color que la línea, y con este creó sus composiciones, pintando los contornos con una transición de tonos o esfumato. En su tratado de la pintura expuso su teoría del arte, el cual necesita la aportación de la imaginación y de la fantasía. La pintura deviene en la suma de la luz y la oscuridad, el claro-oscuro, lo que la dota de movimiento, de vida. Todas sus obras se hallan más o menos impregnadas de esta húmeda claridad propia de todos los escritos herméticos y platónicos de la época y preparan, mediante los reflejos y el simulacro de los vapores, esa atmósfera de claroscuro y de esfumato que Da Vinci supo imprimir tan magistralmente a sus pinturas. La obsesión por la luz, la claridad y la sombra en Leonardo es continua. El espejo, el agua, el muro, los estudios de las transparencias, de los reflejos, el velum que tamiza y enriquece la gama de matices, la luz difusa, el arco iris y el brillo, la cosmología, los astros y su esplendor. Según Da Vinci, la tiniebla es el cuerpo y la luz el espíritu, siendo la mezcla de ambos la vida.